Mira, ayer estábamos nosotros de miércoles festivo, 7 de agosto, pues celebrando Batalla de Boyacá y símbolos patrios y demás, pero también estábamos recordando este hecho que ocurrió, miren ustedes cómo pasa el tiempo, hace 22 años, justo como usted dice, cuando se estaba posesionando el entonces presidente Álvaro Uribe. Ahí 14 rockets fueron lanzados, algunos dirigidos a la Casa de Nariño, otros a la Escuela de Cadetes y en otros puntos cercanos. Esto dejó 27 muertos y algunos de ellos habitantes de la calle. Si ustedes recuerdan, ese día a las 9:15 de la mañana fue lanzado el primer rocket que cayó en la Escuela de Cadetes de José María Córdoba. A las 3:15 de la tarde, cuando ya estaba todo el evento, cuando ya el expresidente o el entonces presidente estaba oficializando su llegada al poder, lanzaron otro rocket. Uno cayó en el parqueadero de la Casa de Nariño, otros en el Congreso, otros en el barrio San Victorino y en el Cartucho. Si ustedes recuerdan el barrio El Cartucho, pues quedaron muchas víctimas, algunos de ellos ya están acreditados, 31 víctimas en total han sido acreditadas a la JEP en el marco del macrocaso 10, que no es nada más y nada menos que crímenes cometidos por las FARC, crímenes que todavía no están siendo investigados en ningún otro macrocaso. Vamos a conectarnos, como usted dice, con el magistrado Roberto Carlos Vidal, el presidente de la JEP. Señor Vidal, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Y para comenzar, ¿qué viene para estas víctimas? Porque son bastante profundos los testimonios que ustedes han recogido. Por ejemplo, el de don Henry Moreno, ustedes cuentan en el informe que pasa en un reciclador que hoy tiene 69 años y en ese entonces fue víctima de este ataque, se quedó sin una pierna y cuenta el señor pues que estuvo buscando por muchas entidades, creo que cuenta que son 7 entidades por las que pasó y todo el mundo le decía, mire, su caso está perdido. Ahora viene este macrocaso que cobija estos ataques de este 7 de agosto de 2002, pero otros también muy simbólicos en la historia del país. ¿Qué viene para don Henry y para las otras víctimas acreditadas en este caso? Mire, se trata de nuestro caso número 10, que es uno de los últimos casos en que se investiga la conducta de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, en la que estamos contemplando alrededor de 6 investigaciones sobre crímenes cometidos por esa guerrilla, no por el levantamiento insurgente, sino por el tema de haber cometido crímenes en violación del derecho internacional. Uno de los que estamos investigando es el que usted refiere, que fue la utilización de rockets en el 2002 durante la posesión presidencial, que terminaron siendo, y es lo que se está investigando, podrían haber consistido en un ataque ilegal en términos del derecho internacional contra población civil y de manera indiscriminada usando estos cohetes que se utilizaron en ese momento. Claro, magistrado Vidal, eso que dice usted quiere decir que los casos que se investigan dentro de este macrocaso número 10 son crímenes no amnistiables. Entonces, ¿eso qué significaría para los miembros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz de ser encontrados culpables? En términos de penas, si estos crímenes no son amnistiables. En estos casos, le reitero, nosotros tenemos 11 casos en la JEP, entre ellos 6 de ellos investigan conductas de la antigua guerrilla de las FARC. Las posibilidades que nos da la investigación es conocer a fondo la verdad de los hechos y esta idea de que sean crímenes internacionales implica que ellos pueden o no reconocer su responsabilidad y estarían expuestos a recibir las sanciones que están contempladas en la Constitución para estos casos. Vidal, ¿cuáles otros casos van a ser investigados en este macrocaso número 10? Porque el que estamos hablando, pues todos lo recordamos, pero los otros mencionados también han sido muy importantes, han marcado la historia del país. Son una serie de conductas que tienen que ver con graves violaciones al derecho internacional humanitario. En particular a la que usted refiere, tiene que ver con la actuación de frentes urbanos de la antigua guerrilla de las FARC y que contempla situaciones de secuestro, de desaparición o de ataques indiscriminados a la población civil como los que estamos conversando. Pero hay una cosa que no me quedó claro, magistrado Vidal, es ¿qué pasa
¿qué pasa si ellos no lo reconocen? Por ejemplo, yo le estaba diciendo, hace parte del macrocaso 10, que son los delitos no amnistiables. Usted no lo explicaba muy bien, porque esto violaría las normas de guerra, digámoslo así. Pero si se encuentran culpables a estos miembros de las FARC de ser responsables de estos ataques con los rockets hace 22 años durante la posesión de Álvaro Uribe, y no reconocen que son responsables, ¿qué sucede? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el proceso dentro de la justicia? Bien, todas las personas que están sometidas a la JEP tienen la obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada de su participación en los hechos, pero tienen lo que usted refiere, el derecho a reconocer o no su responsabilidad. Si no reconocen la responsabilidad, van a un proceso particular en el que tenemos nuestra propia fiscalía que los acusa y una sección especializada que los juzga y se exponen a tener hasta 20 años de cárcel. Si ellos reconocen su responsabilidad, van a una sección diferente que los juzga e impone sanciones de hasta 8 años, realizando proyectos para reparar a las víctimas. Magistrado Vidal, de las víctimas de este macrocaso 10, hay 1.300 solicitudes, 702 han sido acreditadas. ¿Ese orden a qué se debe? Es decir, ¿por qué hay 700? ¿Eso es como en el orden de investigación o las otras han sido desechadas? ¿Cómo se hace ese proceso para acreditarse y para recibir a víctimas como pertenecientes a un macrocaso que es tan amplio? Porque es que el macrocaso 10 es muy amplio. El proceso de acreditación de víctimas es un proceso muy intenso de pedagogía y divulgación respecto del alcance de las investigaciones de la jurisdicción. Nosotros procuramos que se acredite la mayor cantidad de víctimas posible y en esa acreditación ellos hacen también aportes de información, pero también pueden participar dentro del proceso. A eso atiende estas cifras que usted está mostrando, en que es un caso que en la medida en que avanza la investigación y la gente va conociendo que el caso existe, que se acercan en mayor número a solicitar ser reconocidas como víctimas en el caso. Señor magistrado, en el comunicado que ustedes envían también hablan del atentado al Club El Nogal, también el atentado a Germán Vargas Lleras, pero este es el caso o macrocaso número 10. Hablemos del otro caso que ustedes están justamente investigando, que es el 3, y ahí el subcaso Huila, porque esta mañana se está desarrollando una audiencia muy sentida, justamente con 30 integrantes del Ejército Nacional que operaban en esa región, en el Huila, entre 2005 y 2008, que aceptaron haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados. Básicamente estamos hablando aquí de ejecuciones extrajudiciales y ahí hablan de 200 asesinatos reconocidos, incluidos 32 casos de desapariciones forzadas. Estuve viendo algunas imágenes de esta audiencia, pues siempre es duro porque se trata de un reconocimiento de unos delitos bárbaros y también por parte de las víctimas de escuchar qué fue lo que pasó, cómo se planeó, cómo se ejecutó y sobre todo lo que pasó después de estas ejecuciones. Sí, efectivamente, yo me encuentro en Neiva siendo parte de esta audiencia que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que con esas cifras que usted dice, son varios cientos de víctimas y alrededor de 76 comparecientes que están todos antiguos miembros de la fuerza pública reconociendo su responsabilidad en la comisión de estos crímenes. El caso es el que el país conoce como el de los falsos positivos, que es el de asesinatos y desapariciones de personas destinadas a ser presentadas como falsas bajas en combate. Reitero, 76 miembros de la fuerza pública han reconocido su responsabilidad y hoy están ofreciendo ese reconocimiento, verdad ante las víctimas, en la que han contado en qué consistía su participación y los móviles. Efectivamente ha sido una audiencia sumamente intensa, en que las víctimas han contado cómo vivieron ese drama y los comparecientes han hecho este reconocimiento histórico, porque hasta hoy el 90% de los comparecientes a la JEP han reconocido su responsabilidad en la comisión de los hechos. Doctor Vidal, esta pregunta que le voy a hacer, sé que se la hemos hecho en otras oportunidades y ya otros periodistas, colegas nuestros también se la han hecho.
Por esa razón, pues lo advierto porque me parece importante de todas formas aprovechar para reiterársela una vez más. Han pasado ya 8 años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y muchos en Colombia nos preguntamos ¿cuándo se van a dar las primeras sanciones para quienes eran líderes de esa organización al margen de la ley? ¿Qué falta para que Colombia conozca desde la JEP cuáles serán las sanciones a esos líderes de las FARC? ¿Cuáles son las trabas que se han dado para que hasta el momento no podamos conocer ninguna? Muchas gracias, Camila. Que repetir la pregunta significa que es muy importante. Hasta hoy, lo que tenemos es que ya se están haciendo los primeros proyectos en los que comparecientes de la JEP, tanto miembros de la antigua guerrilla de las FARC como miembros de la fuerza pública, han comenzado a cumplir de manera anticipada sus sanciones. Los 3 primeros proyectos de sanciones los ha conocido el país este año, que han sido proyectos muy interesantes y exitosos. Uno en 4 municipios de Antioquia en labores de educación en el riesgo de minas y desminado. El segundo tiene que ver con los temas de reconstrucción ambiental en el borde sur de Bogotá, en la zona de mayor concentración de víctimas y comparecientes del país. Y el tercero en Nariño, en la frontera con Ecuador, reconstruyendo el territorio de los indígenas Awá y en la construcción de una casa de la memoria. Estos 3 proyectos ya han reunido alrededor de 100 comparecientes que empiezan a realizar las labores, reitero, que conducen a la reparación de las víctimas y empiezan así en un cumplimiento anticipado de sus sanciones, lo cual no lo permite la ley antes de que sean emitidas incluso las sentencias. Presidente Vidal, yo le quisiera preguntar por aquellas personas que llegan a la JEP y que no reconocen su responsabilidad, que después pasan a juicio adversarial. Digamos, no solamente del ejército, personas de las FARC. ¿Cuáles son algunos de esos casos que usted nos pueda citar de personas que no aceptaron su responsabilidad? Hasta este momento, la totalidad de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que han sido procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz han reconocido su responsabilidad. Ahora, reitero que los comparecientes tienen el derecho, porque tienen presunción de inocencia, de reconocerla o no. Quienes han utilizado el derecho de no reconocer su responsabilidad han sido miembros de la fuerza pública. Actualmente hay alrededor de 5 procesos que ya se han iniciado las investigaciones de nuestra unidad de investigación y acusación, que es la Fiscalía de la jurisdicción, y ya tenemos 3 procesos de esos que están avanzando en la sección con ausencia de reconocimiento, que es la encargada de realizar los juicios. Sí, entre esos casos está, por ejemplo, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, William Fernando Pérez Laiseca, etcétera. Hay varios que no han reconocido. Magistrado, permítame preguntarle algo, porque es que se habla de esta propuesta de un tribunal de cierre y uno... Pues, es decir, la idea que uno tiene de la JEP es que la JEP es un tribunal de cierre, de la guerra entre el Estado y las FARC. Entonces, hagamos esa claridad de qué sería un tribunal de cierre y si la JEP es efectivamente un tribunal de cierre, como lo habíamos entendido algunas personas como yo, por ejemplo. Yo creo que tiene una comprensión correcta de la situación. La JEP, igual que los tribunales de justicia y paz, somos tribunales de cierre. Tribunal de cierre quiere decir que es aquel que puede de manera definitiva solucionar la situación jurídica de una persona. Después de 50 años de conflicto armado, hay muchas personas con problemas derivados de sus vinculaciones al conflicto. Y en el caso de los tribunales de justicia y paz, ellos son tribunal de cierre para los paramilitares que firmaron los acuerdos en el gobierno del presidente Uribe. La JEP es tribunal de cierre para los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, miembros de la fuerza pública, funcionarios públicos y terceros.
Pero sin duda hay muchas personas en el campo legal, pero también los miembros de los grupos activos que están en medio de negociaciones, que van a necesitar en el futuro sus propios tribunales de cierre, y para los que ni Justicia y Paz ni la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos competencia para juzgarlos. Entonces, nosotros interpretamos que la discusión que se está promoviendo es sobre una necesidad real de que en el futuro va a necesitarse un campo de tribunales de cierre para esos sujetos, reitero, para los que en este momento nosotros no tenemos competencia. La decisión sobre eso le corresponde al Ejecutivo y al Congreso de la República. ¿Eso lo han hablado ustedes con el Ejecutivo, magistrado Vidal? Esto que nos está diciendo usted en estos momentos, ¿lo han charlado internamente con el Ejecutivo planteando esa posición que usted está esgrimiendo en estos momentos al aire? Esta posición nosotros la hemos hecho pública, tanto con el gobierno como el Congreso de la República, como con las otras instituciones del Poder Judicial del país. Pues magistrado Vidal, presidente de la JEP, nos parecía importante hablar de estas víctimas que acreditaron ustedes ya desde hace 22 años, estas 31 víctimas por estas acciones de las extintas FARC hace 22 años cuando se posesionaba el presidente Álvaro Uribe en su momento. Mil gracias por habernos atendido, pero no puedo dejar de despedirlo sin enviarle un saludo de solidaridad a usted y a todos sus compañeros por el fallecimiento de la magistrada Heidi Patricia Valdosea. Esto la semana pasada, y pues me parece importante manifestarle desde estos micrófonos nuestro sentido pésame. Muchas gracias por su expresión. Para nosotros es un momento muy difícil el haber tenido que vivir el fallecimiento de nuestra querida colega, y muchas gracias por su invitación. Un saludo especial, es el presidente de la JEP, el magistrado Vidal, a propósito de todos estos temas que teníamos que hablar sobre la justicia.